hermanos? Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien allí, por favor? ¿Sí? Perfecto. Dicen que días de mucho y días de poco, ¿no? Hoy como que nos faltan algunas ventanitas, pero bueno, estamos todos los que tenemos que estar, gracias a Dios. Perdón que me agité, pero tengo que trasladarme al estudio B de grabación, entonces el camino es largo, pero ya aquí estoy, aquí estoy. Bienvenidos todos nuevamente. Bienvenidos todos, los propios y no propios. Familia López Pacheco, bienvenidos otra vez. Gracias a Dios que como hermanos, ¿verdad? Podemos integrarnos a nuestras iglesias, donde sabemos que existe una buena doctrina, una doctrina bíblica, y que podemos alabar al Señor con otros hermanos, porque la iglesia, como decíamos por allí, no es un edificio, no es una casa, no está hecha de manos humanas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí estamos. Aquí estamos completos, gracias a Dios. A nadie le falta nada, todos estamos bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Y no sé qué les pareció la predicación de la semana pasada, pero la verdad es que a mí me gustó mucho cómo el Señor nos habló acerca del compromiso que tenemos con Él. Y bueno, como les dije, es una serie de 3 predicaciones. Hablamos acerca de nuestro compromiso con Dios. Yo espero que hayas tenido tiempo de meditar y de evaluar cómo está tu compromiso con Dios. La semana pasada vimos esto, iniciando nuestra serie que se llama Compromiso, la esencia del pacto. Y yo espero que a través de estas predicaciones te puedas dar cuenta realmente que tu compromiso con Dios, tu compromiso contigo mismo y tu compromiso con tu prójimo son la esencia de tu pacto con Dios. ¿Has hecho un pacto con Dios? No, hermano Hugo, yo no firmé nada. Bueno, ¿aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Le aceptaste como tu Señor? Déjame decirte que firmaste el pacto. Firmaste el pacto. Firmaste el pacto y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el compromiso contigo mismo. Hablábamos de que el compromiso, pues es tal cual un acuerdo, es un pacto. Eso es un compromiso. Hablábamos de que Dios había hecho pactos con la humanidad a través de toda la historia, ¿verdad? Por ello tenemos claro que Dios es un Dios de pactos, un Dios de compromisos. Y nos queda claro también, a través de toda la historia de la humanidad, que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. También conocemos el pacto, que ya lo mencioné, ¿verdad? El pacto que hizo con nosotros, ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, en donde Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y nosotros, nuestra contraparte, entendimos que es creer y obedecer. ¿Creer en qué? Creer en la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, a través del oírla, estar en contacto con ella, leerla y de esta manera desarrollar nuestra fe. Hablábamos al respecto y veíamos cómo el obedecer lo podíamos descomponer en 3 elementos. Principalmente era buscar, obedecer a Dios en santidad. Buscar la santidad, y decíamos, sin la cual nadie verá al Señor. Hablábamos acerca de obedecer, ¿cómo? Sirviendo a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, el servicio, viendo por las necesidades de otros, sirviendo a otros. Y por último decías, obedecer, ¿cómo? Bueno, cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Que nos reproduzcamos en más discípulos. A grandes rasgos, ese es nuestro compromiso con Dios. No lo inventé yo,
está en la Biblia. Y el Señor se lo decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Si no has entendido que este llamado es para todos aquellos que quieren ser sus discípulos, te invito a que leas más tu Biblia y que encuentres cuál es el propósito de Dios para ti. Es que tú puedes decir, hay mucha gente que dice, ¿no? Es que yo sé que Dios tiene un propósito muy grande para mí y estoy orando para que me lo muestre. No te desmenes tanto, ahí está el propósito de Dios para ti. Y ese propósito es que te reproduzcas, porque ese es el objetivo de Dios. Entonces, si tú quieres darle gloria a Dios, es a través de reproducirte en nuevos discípulos. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto, mucho fruto. Muy bien, pues entendiendo lo que es el propósito de Dios, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sería el compromiso con nosotros mismos. Ya establecimos nuestro pacto con Dios, ya tenemos un compromiso con Dios. Espero que estés comprometido con Dios, porque lo ejemplificaba yo la semana pasada, ¿no? Qué bueno es que Dios haga votos con nosotros, por nosotros, y que nosotros nos demos la vuelta y digamos, gracias Dios por tu salvación, gracias por tu perdón. Nos vemos, bye, ¿no? Y entonces decían, ¿por qué se fue el hermano Hugo de la pantalla, no? Bueno, porque así somos a veces. Aceptamos lo bueno, pero lo que nos toca hacer a nosotros, no lo aceptamos. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo y vamos a ver un poquito acerca de por qué nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo comprometernos? ¿Por qué el mal de este siglo es la falta de responsabilidad? ¿Por qué el mal de este siglo es la falta de compromiso? ¿Por qué vemos adolescentes de 30 años, de 40 años, de 50 años, ya me incluí, viviendo con sus papás, sin buscar el tener una familia, sin buscar independizarse? Porque no hay compromiso, porque no hay responsabilidad, porque nos da miedo comprometernos. Tememos comprometernos. Y no nada más hablo de las relaciones interpersonales, hablo de las relaciones con Dios, con una iglesia. Nos cuesta trabajo comprometernos. ¿Por qué? Porque huimos de la responsabilidad. Y aún en nuestro pacto con Dios, a veces huimos y nos escondemos. Pero Dios sabe dónde estamos escondidos. Y Él dice, oye, yo soy fiel, yo cumplo mi parte del pacto, ¿y tú? Tienes que cumplir tu parte. Yo espero que después de la predicación de la semana pasada, y si no pudiste estar, por allí te van a poder hacer llegar una liga al video en YouTube para que lo puedas ver y, bueno, puedas quedarte con la idea completa de esta serie. Compromiso, la esencia del pacto. Sin compromiso, no hay pacto, hermanos. Sin corresponsabilidad en cada parte, no hay pacto. Realmente no hay pacto. Y yo no quiero que tú te estés engañando, que estés pensando, no, pero es que yo ya estoy dentro. Analiza si tú estás cumpliendo tu parte del pacto. Muy bien, entonces, para que analicemos la parte de hacer un compromiso ahora con nosotros mismos, les voy a pedir que me acompañen a orar para adentrarnos en la escritura y en el tema de esta tarde. Oremos. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres un Dios fiel. Lo leemos en tu palabra, Señor, tú siempre cumples lo que prometes, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Señor, enséñanos a ser fieles también a nuestra palabra, a ser fieles a nuestro compromiso contigo y aún ahora, Padre, a entender que para cumplir nuestro compromiso contigo, tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos. Muéstranoslo en tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos una Biblia en nuestras manos, en nuestros dispositivos quizás, que podemos abrir libremente y que no hay nadie que nos censure ni que nos impida hacerlo, Padre. Gracias por nuestro país, gracias por nuestras autoridades,
Gracias por la salud que tenemos, Señor, porque independientemente de que tengamos algunas enfermedades, tú nos permites estar aquí reunidos como iglesia, como tu cuerpo, para escuchar tu palabra, para alabarte y para darte gloria, Señor. Queremos que te veas grande, queremos que te veas magnífico, Señor, que te veas poderoso. Queremos engrandecer tu nombre para que otros te vean y puedan creer en ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues sí, yo quiero cumplir mi compromiso con Dios. Yo quiero cumplir mi compromiso. Porque Dios es fiel, porque Dios cumple. Y yo quiero cumplir también mi compromiso con Dios. Pero me encuentro día con día en una batalla que no todos los días la gano. Encuentro en mi diario vivir obstáculos que me impiden cumplir con mi parte de este compromiso, de este pacto. ¿Cuál es ese obstáculo? Ese obstáculo que principalmente se atraviesa en mi camino se llama pecado. Ese elemento horrible que nos nulifica, que nos impide cumplir con la palabra de Dios, nos impide cumplir con los mandamientos de Dios, con sus preceptos, con sus decretos. El pecado, hermanos, que vive en nosotros nos impide cumplir nuestro compromiso con Dios. Yo les iba a preguntar, ¿verdad que es simple y fácil cumplir nuestro pacto con Dios? ¿Verdad que es fácil? Y ahí 2, 3, 4, 5, sí. Pues no, no es fácil. No es fácil. Es que Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y del mundo. Sí, pero no es fácil. Este gran obstáculo que se llama pecado nos impide cumplir con nuestra parte del compromiso que tenemos con Dios. Hermano Hugo, pero usted dijo que Dios nos perdona nuestros pecados. Y es de las partes que Él pone en el pacto. Perdón de pecados y vida eterna. Usted lo dijo muchas veces. Y dice que lo dice la Biblia. Sí, así es. Lo dice la Biblia. Pero yo no les dije que iban a dejar de pecar, ¿o sí? Tampoco Dios dice que nosotros vamos a dejar de pecar. ¿Qué es el pecado? Algunos todavía se preguntarán. Bueno, pues el pecado es todo aquello que pensamos, hacemos o decimos y que está en contra de lo que le agrada a Dios. Está en contra de la voluntad de Dios. Está en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos pecamos, hermanos. Todos pecamos y aunque hayamos nacido de nuevo, el pecado está presente en nosotros porque es parte de nuestra naturaleza. Pero también leímos en Pedro, hermano Hugo, que somos partícipes de la naturaleza divina. Sí, qué bueno que has estado en las predicaciones. Pero nosotros tenemos también una naturaleza inherente a nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. Quiero que veas un versículo que está en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y te vas a acordar de la dispensación del gobierno humano, porque en ese entonces había solo un varón justo, un varón recto delante de Dios, que se llamaba Noé. Y leemos en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo el mal. ¿Tú crees que los hombres que vivían en la historia antediluviana eran diferentes a los que viven hoy? No. La verdad es que no. Así como las peras que hoy nos comemos también venían en los árboles que estaban antes del diluvio y daban peras, son las mismas peras. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y de ahí vino
Abel, después Caín, después vino Set y hasta Noé, y vino Sem, Cam y Jafet, y después Somos los mismos. Y aquí dice la palabra de Dios que los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. ¿Y qué me dices de Romanos 3? Es un pasaje que leemos frecuentemente cuando hablamos acerca de nuestra condición de pecado delante de Dios. Porque me vas a decir, no, hermano, es que eso está en Génesis, eso era el Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo la gracia, ¿no? Pues sí, bueno, en este libro, Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla precisamente de la condición del hombre. Y dice en Romanos 3, del 10 al 12, dice como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Pero es que dice Romanos 5:1, hermano, que justificados pues por la fe. Sí, sí, sí. Pero aquí dice nuestra condición. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios se acerca a los que le buscan? Pues aquí está otra confirmación. Si usted no busca a Dios, si usted no se acerca a Dios, Dios no se va a acercar a usted. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado mora en nosotros, es inherente a nosotros. Cierto, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que Él viene a morar en nosotros. Efesios 3:17. ¿Sí? El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es lo que dice Efesios 3:17. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, pero entonces, cuando no está el Espíritu Santo en nosotros, solamente tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora que tenemos una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, porque participamos de la naturaleza divina, tenemos una lucha dentro de nosotros, una lucha que dice quiero hacer el bien y la otra parte que dice quiero hacer el mal. Cuando nosotros entramos a este pacto con Dios, a este nuevo pacto con Dios, no dejamos de pecar. Ciertamente, antes de entrar al pacto estamos separados de Dios para condenación, estamos condenados. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es más, nosotros leemos también en la palabra de Dios que incluso Dios no oye a los pecadores. A veces, hermanos, cometemos errores al decirle a un pecador que puede orar por sanidad, por ejemplo, para su vida, a un pecador que puede orar por bienestar para su vida. Pero la Biblia es muy clara, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, o sea, si cree y obedece, a este oye, a este sí lo oye Dios. Y cuando ya estamos en el pacto con Dios, el pecado pues ya no nos separa de Dios para condenación, pero sí interrumpe nuestra comunión con Dios. Nos nulifica, nos neutraliza, impide que andemos en esas obras que Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo sé que no me dejarás mentir. El día que te sientes mal delante de Dios porque cometiste algún tipo de pecado, dices, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy mal delante de Dios. No, hoy no voy a participar en la alabanza porque pequé. Hoy no voy a predicar porque me enojé con el hermano fulanito. Hoy no voy. Entonces, el pecado nos neutraliza, nos descalifica para participar en el servicio a Dios. Y entonces, si decíamos que parte de nuestro pacto con Dios es el servicio, pues entendemos que el pecado realmente está siendo un obstáculo para que nosotros cumplamos nuestro compromiso con Dios.
Siempre vamos a poder restablecer nuestra comunión con Dios a través de la confesión de los pecados y pidiéndole perdón a Dios. Incluso la oración que Dios oye de los pecadores, precisamente es esa, es una oración de arrepentimiento, una oración de reconocimiento del Evangelio y de aceptación del perdón de Dios a través de la sangre de Cristo. Y lo leemos en 1 de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Confesarlos a quién? A Dios. A Dios, hermano, no se equivoque. Dios es omnipresente. Donde usted esté, usted puede invocar allí el nombre de Dios y Dios le va a escuchar. Entonces, encontramos que el pecado es un gran obstáculo para que nosotros podamos cumplir nuestro compromiso con Dios. Es el principal obstáculo, si no es que el único obstáculo. El pecado, en sus diferentes formas y variedades. Y entonces buscamos culpables, ¿no? ¿Por qué peco? No, es que, hermano, el diablo anda como león rugiente y me devoró. Hermano, es que el mundo es nuestro enemigo. En clase de escuela dominical nos enseñaron que tenemos 3 enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Y ponemos la carne al final, ¿no? El diablo y el mundo me tentaron y yo caí. Pero ¿sabe quién es el enemigo público número 1 de nosotros mismos? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos ese enemigo público número 1. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? El apóstol Pablo nos revela un misterio que, como otros misterios, Dios se los reveló a él. Y le pido que me acompañe a leer lo que dice en Romanos capítulo 7. Romanos 7, búsquelo ahí en su Biblia. Y vamos a leer del 14 al 25. Romanos 7, del 14 al 25. Me acuerdo de las caricaturas de Supercan con eso del enemigo público número 1, ¿no? Eran Riff Raff y Simón Barciniestro y bueno, hay muchos archienemigos, ¿verdad? En las historias de la televisión. Pero aquí el enemigo público número 1 es usted y yo. Somos nuestros enemigos más acérrimos de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, desde el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El apóstol Pablo es el mismo que dice, no hay justo ni aún uno. Y entonces aquí nos lo está confirmando. Yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Decía en Génesis que leímos, todos los designios de nuestro corazón son hacia el mal. El mal está en mí, dice el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, mi espíritu, mi naturaleza divina. Pero veo que hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Ha leído usted el libro de Hechos, que lo estamos leyendo durante el culto? ¿Quién era Pablo? Era un superapóstol, un héroe de la fe.
Y él encuentra esta ley en sus miembros. Que él quiere hacer lo bueno, pero su naturaleza pecaminosa se lo impide. Y eso nos pasa a nosotros. Queremos cumplir nuestro compromiso con Dios, pero el pecado nos lo impide la mayor parte del tiempo. Dice en el versículo 18, que está en la segunda parte del pasaje que estábamos leyendo, dice, porque el querer el bien está en mí. Sí, tenemos buenas intenciones, sí, queremos hacerlo, sí, dijimos sí al pacto con Dios. Sí, Señor, yo quiero ese perdón de pecados, yo quiero la vida eterna y creo y quiero obedecer, pero en mí no está el hacerlo. No nos nace natural, hermanos. Nuestra naturaleza no es querer hacer el bien, sino por el contrario, es hacer el mal. Y sí, le echamos la culpa a Satanás, ¿no? Decimos, Satanás es el culpable de que yo peque. Pues él hace su trabajo, ¿no? Él hace su trabajo, pero yo le recuerdo que Satanás no es omnipresente. O sea, Satanás no puede estar en la espalda de cada uno de nosotros, o como nos lo pinta el mundo, ¿no? Tener un diablito en un hombro y un angelito en otro hombro, y que nos estén diciendo, ay, haz el bien, y el otro, ay, haz el mal. Eso no existe. Satanás no es omnipresente. Es una criatura como usted y como yo. Efectivamente, Satanás puede desviar nuestra atención. Nos ataca con sus dardos, dice la palabra de Dios. Incluso sabemos que el mundo es algo que, el mundo y todos sus deseos es algo que usa para tentarnos, para llevarnos a pecar. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, perdón, primero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, efectivamente, estar en el mundo es difícil, estar en el mundo es complicado. Hay tentación. Está Satanás haciendo macroproyectos para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nos distraigamos. Nos pone muchas religiones alrededor para que nos confundamos y no sepamos cuál es la verdadera, dicen por ahí, ¿no? Dicen que todas las religiones llevan a Dios. El camino, dice la Biblia, que es Cristo, no una religión. Entonces, encontramos que efectivamente hay muchas cosas que nos orillan al pecado, nos llevan a pecar. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que peca? Nosotros. Y alguien me hace una pregunta, ¿no? Oye, ¿somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? Ay, a ver, a ver, no conteste, piénselo bien. ¿Somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? Ya, yo, así me la saqué de la manga y contesté bien, hermanos. Era pregunta de examen final. Dije, bueno. La verdad es que somos pecadores porque pecamos, hermanos. El Señor nos creó limpios, puros y blancos. Y en el camino nos ensuciamos. Eso de que pecamos porque nacimos pecadores, no se los crea a esas sectas, hermanos. No es así. Adán nació sin pecado. Después entró el pecado. Y con el pecado la muerte. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿quién es el que peca? Nosotros. No peca el diablo, no peca el mundo. Nosotros somos los que pecamos. O sea, Satanás ya pecó y peca constantemente, ¿no? Pero él nos quiere llevar de corbata y nosotros pecamos con él, ¿no? Entonces,
Repita conmigo, por favor, lo que dice Romanos 7:24. Así dígalo como está ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecador, pecaminoso, esta mente que busca de continuo el mal? ¿Quién? ¿Quién me librará? ¿Cómo podré cumplir mi compromiso con Dios, hermano Hugo, si este cuerpo quiere pecar todo el tiempo? Vea lo que dice 1 Corintios 10:13. Yo sé que algunos seguramente lo han memorizado y algunos lo utilizan mal porque lo usan para otras cosas. Pero dice 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir o podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, la Biblia dice que sí se puede. Podemos resistir. ¿De qué se trata? Bueno, vea también lo que dice Santiago para reforzar esa idea, porque van a decir, no, es que es un solo versículo y usted nos dijo que no tenemos que sacar de contexto y que... Exacto, váyase a Santiago, váyase a Santiago. Santiago capítulo 1 del 12 al 14. Dice, es más, mire, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, es que sea feliz. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, aquí, esta parte. ¿Quién es el que peca? ¿Por qué pecamos? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, Satanás te seduce, sí, Satanás, el mundo te atrae, sí, pero cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Te encuentras cada cristiano, ¿verdad? Dice, no, es que yo no como pan de muerto. Ah, caray, pues sí es bien rico. No, es que ese luego lo ofrecen a los ídolos. Y el Señor Jesús decía, ¿no? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El Señor Jesús dijo, lo que contamina al hombre no viene de afuera, no está en el pan de muerto, en la calabaza, en el camote, Marce, no te preocupes, está adentro de nosotros. Es que a Marce le gustan mucho los camotes. Lo que contamina al hombre viene de adentro, hermano, de nuestro corazón. Es donde se generan los malos pensamientos, donde se genera toda la maldad, es en nuestro corazón. Es que esa película horrible que me puse a ver me hizo pecar. Sí, fue así. No, no. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, hermano. Eso sí, Satanás sabe por dónde llegarnos. El mundo sabe por dónde llegarnos para distraernos de Dios. Yo les refería siempre una de mis máximas, ¿verdad? Y es lo que decía el señor Miyagi. El señor Miyagi decía, la mejor manera de no recibir un golpe es no estando allí. Pero lo cambié por un versículo, ¿no? Ya, lo cambié lo cambié por un versículo porque dije, nada, de por sí ya no cito al hermano Arjona, ¿no? Entonces ahora ya tampoco voy a citar al señor Miyagi. Pero vea lo que dice ahí en Job 28:28. Job 28:28. Y dijo al hombre,
He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Una misionera muy sabia, una misionera salvadoreña, por cierto, que le gustan mucho los camotes, un día dijo algo muy interesante y a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Digo, sabemos que a veces citamos autores que hacen libros y todo, gente muy estudiada, ¿verdad? Que lee mucho la Biblia y nos hacen libros para ayudarnos a entender algunas cosas, ¿no? Pero normalmente estas ideas provienen de la sabiduría de Dios. Y ella decía algo súper sabio, a mí se me quedó así grabadísimo, grabadísimo, ¿no? Y decía, las tentaciones no se enfrentan, uno va, no va y se pelea con las tentaciones, uno huye de ellas. Entonces, yo lo completé, ¿verdad? Ni del diablo, ni las tentaciones las enfrentas, huyes de ellas. Lo dice la Escritura. ¿Cuál es nuestra actitud que debe ser contra el diablo? No todos debemos andar ahí como padres carras de exorcistas, peleándonos con el diablo y guerreando con él y pisándolo no, eso no, hermanos. La Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué en la armadura de Dios no dice el apóstol Pablo, démosle de espadazos al diablo? No, dice, y toma el escudo de la fe, creer y obedecer, fe. Toma el escudo de la fe con el que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Esa es nuestra lucha con el diablo. Resistirlo, ¿sí? Nos va a atacar, sí. Hay embates, ¿verdad? Nos quiere destruir, nos quiere devorar, sí, sí, sí nos quiere devorar. Sí nos quiere, perdón, devorar, hermano Jacinto. Es el que decía que es que el diablo me tentó y me devoró. Sí, eso quiere hacer el diablo, pero nosotros, echando mano de la palabra de Dios, de la fe, tenemos que resistir al diablo. Entonces, quiero que sigamos la idea. Nosotros queremos cumplir nuestro compromiso con Dios, pero tenemos un obstáculo y ese obstáculo se llama el pecado. Y el pecado deriva de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia. Entonces, el enemigo número uno somos nosotros. Somos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros enemigos, nuestros tentadores, nuestros acechadores, nuestros devoradores? Huir de ellos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No te engañes. Es que me metí a la cantina porque le iba yo a predicar a mi compadre y pues ya estando ahí. Es que la mujer de Potifar me dijo, vente nomás, acomódame aquí, hazme la cama y huye, huye de la tentación, huye del diablo, resístele, resiste. Bueno, hermano Hugo, cada vez está más complicado, ahora está con enemigos, ahora está con obstáculos. Entonces, ¿cómo voy a cumplir mi compromiso con Dios? Si yo sí quería cumplirlo. La solución está encerrada en una sola palabra, ¿no? Y esa palabra es intención. Intención. ¿Qué significa ser intencional? Ser intencional significa forzarse u obligarse a uno mismo a hacer una cosa. Y cuando hablamos de ser intencional, hablando de las cosas de Dios, pues hablamos de forzarnos, de obligarnos a uno mismo a hacer las cosas que son correctas o son buenas. Eso es ser intencional. Ahora sí voy a citar a alguien, ¿no? Porque es un dicho que siempre me gusta citar en estas ocasiones, porque cuando hablamos acerca de la naturaleza pecaminosa, el apóstol Pablo dice, es que yo quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo no me ayuda, ¿no? Entonces hay un científico francés que se llama Blaise Pascal, se escribe Blaise Pascal,
Y él tenía una frase, ¿no? Que dice, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. A ver, méditelo tantito. Si no actúas como piensas, es decir, si tus actos no reflejan lo que dices que piensas o crees, vas a acabar haciendo, vas a acabar pensando o vas a acabar llenando tu mente y tu conciencia de las cosas que haces. ¿Se acuerdan de las obras de las que hablamos, verdad? Las buenas obras. Y decíamos, no, es que muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mi, ¿cómo era? La fe sin obras es muerta. Entonces nuestras obras son una manifestación de nuestra fe. Entonces, vamos a hablar de la solución. Vamos a hablar de la solución. La solución obviamente es Cristo. Y Blaise Pascal decía eso, ¿no? Si tú dices que eres cristiano, si tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, pero actúas de manera diferente a lo que dice la Biblia y lo que dice tu fe, va a llegar el día en que te vas a olvidar de tu fe y vas a pensar en cómo estás actuando. Ejemplo, tú puedes decir, no, es que la Biblia dice que no debemos robar. Y tú te dedicas al robo. Entonces el robo te da tanto beneficio en tu vida cotidiana que un día vas a decir, no, pues es que robar no es tan malo. Me hice de mis cositas, mi despensita, ¿no? Con lo que robé. Entonces, pues, al final fue bueno. Entonces cambié mi pensamiento. Mi pensamiento decía robar es malo, pero después que empecé a robar y robar y robar, vi que no era tan malo y entonces dije, no. Es malo robar cuando no te trae un beneficio. Y entonces ya cambié la palabra, ¿no? Cambié mi forma de pensar. Y es lo que dice el apóstol Pablo cuando nos dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo te quiero hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cómo piensas hoy día? ¿Cómo piensas tú? ¿Piensas bíblicamente? ¿Piensas con la Biblia en la mente? ¿Piensas bíblicamente? Pero, ¿cómo pensarás bíblicamente si no lees tu Biblia? El versículo clave de mi bosquejo de hoy es el Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y recién aprendimos un versículo en Josué 1:8 y 9, el mes pasado, para los que están en el programa de lectura guiada, estructurada, Progreso de Peregrino. Si no sabes qué es eso, pregúntanos más tarde y te invitamos para que formes parte de... Es un plan de lectura, hermanos, para que podamos llenarnos de la palabra de Dios. Es una dieta espiritual balanceada, perfectamente bien balanceada, para que estés nutrido constantemente, continuamente, y no seas debilucho, que estés bien nutrido. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. Bienaventurados sois cuando soportes la tentación. ¿Cómo soportar? El Señor Jesús nos pone el ejemplo. El Señor Jesús nos pone el ejemplo. Te voy a leer lo que dice Josué 1:8 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que guardes y hagas, creer y obedecer. No nos hemos salido del tema. El pacto es el mismo. Tu responsabilidad es la misma. Creer y obedecer. Creer
y obedecer. Te quiero recordar esa escena en la que Jesús es tentado, porque tú dices, no, pero es que Jesús es Dios. Sí, pero Jesús era un ser humano como tú y como yo. Padeció hambre, padeció sed, estuvo triste, lloró, se enojó. Jesús era un ser humano, 100%. Era Dios, Dios 100% y era humano 100%. Perdón, es humano 100%. Tendemos a hablar de Jesús en el pasado a veces, ¿no? Pero la verdad es que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Traslademos allá a Mateo 4, porque te quiero hacer reflexionar en cómo Jesús resistió la tentación. Quiero que el día de hoy lo recuerdes, porque a veces nos cuesta trabajo memorizar la palabra de Dios. Y digo, nos cuesta trabajo memorizar la palabra de Dios porque otras cosas sí las memorizamos, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que hay más bienaventuranza en memorizar la palabra de Dios que cualquier otra cosa que puedas memorizar en la vida. Porque si queremos cumplir nuestro compromiso con Dios, implica que la obedezcamos. Y aquí Josué dice guardar y obedecer. En la gran comisión, ¿se acuerdan el Mactrío? Que guarden y hagan todo lo que les he enseñado. Esto es la Biblia, hermanos. Esto es la Biblia. Esto es la enseñanza de Dios para nosotros. Mateo 4, versículos 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió y dijo, no, el Señor, con todo respeto, Señor, el Señor sacó su iPhone, habló Bible Gateway, buscó un pasaje en el Antiguo Testamento, dijo, espérame, diablo, déjame lo encuentro. No, el Señor Jesús se sabía la Biblia. El Señor Jesús guardaba la palabra de Dios. Él respondió y le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo, ¿no? Pues también sacó su iPad y dijo, bueno, pues que también dice que te avientes del pináculo del templo y que los ángeles te van a rescatar. Y entonces Jesús le habló a su maestro de escuela dominical y le dijo, ¿cuál era el versículo aquel que estaba en que decía, no? El Señor Jesús se sabía el versículo. Cristiano, el que permanece en Cristo, el que dice que permanece en Cristo tiene que andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Si usted cree que el Satanás lo acecha y lo quiere aterrar y todo eso, hacerle bu en la oscuridad, el Señor Jesús fue tentado directamente por él. Le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque el pastor el otro día predicó y creo que dijo algo así como, ¿cómo era? No, el Señor Jesús se sabía el pasaje. Pero ¿por qué tanta insistencia en memorizar, hermano maestro y hermano pastor? No, no me congelé, los estoy dejando que mediten. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Se peleó a muerte con el diablo? No.
El diablo entonces le dejó, huyó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo resistir al diablo? Con la palabra de Dios, hermano. Con la palabra de Dios. Con ese escudo de la fe, esa fe que llega por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Decíamos el domingo pasado, ¿y en qué creemos? Pues en la palabra de Dios. ¿Y cómo la recibimos? Pues oyéndola. ¿Y cómo la guardamos? Memorizándola. Pero si no lo practicamos, es que yo ya estoy muy viejo para memorizar. No, practícalo, hazlo. Te aseguro que puedes hacerlo. Puedes memorizar. Entonces, vamos siguiendo la idea. Nosotros queremos cumplir nuestro pacto con Dios. Hay algo que nos lo impide, el pecado. El enemigo público número uno, nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vamos a resistir al pecado? Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Porque a veces eso nos falta, ¿no? Es que no hay algo que me motive así como para ir a la iglesia y reportar, estudiar la Biblia. No. No me siento motivado. ¿Qué nos debería motivar para cumplir nuestro compromiso con Dios y para evitar pecar a toda costa? Vamos a seguir pecando, hermanos. Es verdad. Pero si tú no estás en un proceso de santificación, como veíamos la semana pasada, acuérdense, era buscar la santidad, servicio y reproducirnos en discípulos. Nosotros tenemos estados pasados, presentes y futuros, ¿no? Igual con la salvación. Fui salvo cuando acepté a Cristo, estoy siendo salvo porque estoy en ese proceso de santificación y justificación, y seré salvo el día que el Señor me redima por completo. Igual la santificación, igual la justificación. Son procesos en los que estamos. Pero si tú no estás en el proceso, si tú sigues viviendo en tus pecados, en tus delitos y pecados, es probable que no hayas sido salvo. Entonces, creo que es importante que analices tu vida a la luz de la palabra de Dios y hagas las cosas que tienes que hacer. Porque tu alma está en juego. Entonces, es muy serio que reflexiones en ello. Vamos por favor a Efesios capítulo 2 y vamos a leer del 4 al 10. Nuestra motivación para cumplir nuestro compromiso, nuestra motivación para poder vivir en santidad, para poder buscar la santidad a cada momento, es su gracia, hermanos. Su gracia, ese regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, eso es lo que nos tiene que motivar. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús no vino a salvar iglesias, ni a salvar familias, ni países, ni estados. Jesús vino a salvarte a ti de manera individual. Él murió por ti y por mí de manera individual. Mi nombre, tu nombre, estaban escritos en esa cruz. Y ahí teníamos que estar nosotros, no Jesús. Su gracia debe ser nuestra motivación. Dice Efesios capítulo 2 del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, hermanos, estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra motivación debe ser la gracia de Dios para con nosotros. Estabas muerto y Dios te dio vida. ¿Necesitas más?
No estarías vivo ahora. Estás vivo. Estás vivo espiritual y físicamente. Y el apóstol Pedro nos enseñaba, ¿verdad? Cuando abandone el cuerpo, ¿no? Sabemos que ahora morir para nosotros significa abandonar el cuerpo. Es un éxodo de un estado a otro. Pasar de este estado terrenal a un estado espiritual en la presencia de Dios. La gracia de Dios debe ser tu motivación para ganar esa lucha todos los días. Por lo menos morir en el intento. Su gracia debe ser nuestra motivación. Todo lo que Él ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí, lo que ha hecho por nosotros. Pero lo hizo por ti, te repito, de manera individual. Entonces, nuestra motivación debe ser su gracia. Y nuestra meta, darle gloria. Eso veíamos la semana pasada. ¿Cómo le damos gloria? Pues haciendo más discípulos, ¿no? Y para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria. Vamos a leer lo que dice Efesios, también en Efesios, regrésate una página al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia, hermanos, solo porque él lo quiso hacer. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está todo junto, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria, gracia, gracia, gloria. Nuestra meta es su gloria, queremos engrandecerlo, queremos glorificarlo, y nuestra motivación debe ser su gracia, esa gracia que nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo y nos ha rescatado del pecado y nos ha traído de muerte a vida. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermano. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo cumplir el compromiso? ¿Te das cuenta cómo siempre caemos en lo mismo? No puedes tener una vida victoriosa, no puedes cumplir tu compromiso, no puedes siquiera decir que eres cristiano, hermano, perdóname. Si no tienes contacto con tu Biblia, si no tienes contacto con la palabra de Dios, es imposible. Lo leímos en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y también te diría que de acuerdo a lo que dice Romanos 10:17, sin Biblia es imposible tener fe. ¿En qué vas a creer? ¿En qué vas a creer? Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? Sin Biblia es imposible agradar a Dios. ¿Me sigues? Es imposible. Es que no tengo tiempo. ¿Cuánto dura el video chistoso más cortito que has visto en Facebook? ¿5 minutos? ¿3 minutos? ¿2 minutos? Hemos leído pasajes tan importantes, hermano, en 5 minutos, en 3 minutos. Y nos cuesta trabajo hacer un devocional tan cortito como los que estamos haciendo, ¿no? Porque no tenemos tiempo. No es que no tengamos tiempo, hermanos, es que no somos intencionales. No somos intencionales. Nuestra naturaleza pecaminosa nos está ganando. Tu carne te dice, sigue acostado,
Y el Espíritu te dice, pero ya es la escuela dominical a las 10. Me voy a echar otro sueñito, ¿no? Y no llegaste. A una hora que estamos virtuales, tienes que dar 2 clics y ya estás dentro de la reunión. Imagínate cuando tendrías que trasladarte media hora, 40 minutos para llegar a la iglesia. Y gloria a Dios, porque la reunión de oración ha tenido una asistencia importante. Que no lográbamos, ¿no, hermano Manuel? No lográbamos en sitio, no lográbamos en casa. Pero ¿y qué pasa con todos los demás? Las 25, 30 ventanas que están a veces en el culto, ¿no deberían también estar en la oración? Digo, pienso, pero no somos intencionales. No somos intencionales. No eres intencional para leer tu Biblia, no eres intencional para orar. Y yo quiero que tengas muy presente esto. Es que de verdad, si estuvieras consciente de ello, en el momento que tu carne te dice, peca, tú dirías, espérame. No, es que ese es el mal que vive en mí. No. Entonces, hago lo bueno, ¿no? O huyo. Pero no, ahí vamos, ¿no? Porque es lo que nos gusta, porque es lo que nos atrae. Sí, el mal es atractivo, es muy atractivo. Pero su beneficio es temporal. Su beneficio es temporal. Creo que ya me extendí, usted disculpe, pero es muy importante que terminemos la idea. Por último, es que no se puede, hermano Hugo, dice el apóstol Pablo. Si ni el apóstol Pablo podía, yo, humilde pecador, pues ¿cómo? Sí se puede, hermano. Esfuérzate. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces los varones, hermano, las mujeres no importan. ¿Ya van a empezar con sus chismes esos de género? No, por favor, ¿no? Adán y Eva, no Adán, Francis y Eva, Adán y Eva, ¿ok? Entonces, cristianos incluye cristianas, ¿ok? Hermanos incluye hermanas, ya eso ya lo aclaramos. Sí se puede, y en toda la historia bíblica encontramos gente muy pecadora. Nos decía nuestro hermano maestro en alguna de las clases, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió un asesino. Las alabanzas más bonitas de los salmos las escribió un adúltero, asesino, manos llenas de sangre. Delante de Pablo apedrearon a Esteban, mataban a los cristianos delante de él. A él le daban sus cositas, es lo que quedó de Esteban. Somos pecadores, hermano. Pero tenemos que buscar intencionalmente la santidad. Y va a haber bendición en ello. Los que nos preceden, todos los de la historia, mira, te voy a leer rápidamente unos pasajes para hablar de algunas personas. Enoc, que aparece como en 2 versículos de la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice, él fue el papá de Matusalén. ¿Recuerdan que Matusalén fue el hombre que vivió más años en la historia de la Biblia? Bueno, pues Enoc era el papá de Matusalén. Y vean lo que pasa cuando nace Matusalén. En Génesis 5, del 21 al 24, dice así, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, esto implica que no necesariamente antes de que engendrara a Matusalén, él caminaba con Dios, pero dice que caminó con Dios después de que engendró a Matusalén, dice 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Ups. Ni siquiera murió Enoc, se fue directo. ¿Qué me dice de Moisés? Otro asesino, ¿verdad? Él fue el que escribió el Pentateuco, ¿no? Hebreos 11 del 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó intencionalmente, hermanos,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo intencionalmente antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? ¿Se acuerda de Hebreos 11:6? Que Dios es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Todo se conecta. Josué, ¿qué me dice de Josué? Josué 24:15. Y si mal os parece, señores israelitas judíos desobedientes y enojones inconformes, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, sí, el burro por delante, yo porque soy el sacerdote, el rey de mi casa, porque yo soy hijo de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Intencionales. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué me dice de Job? Job capítulo 31, versículos 1 y 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Yo hice un compromiso conmigo mismo. Eso es ser intencional. Hacer un compromiso conmigo mismo. Comprometerme conmigo mismo a cumplir mi compromiso con Dios. Ahí está, la esencia del pacto, el compromiso. Primero con Dios y después conmigo mismo para cumplir mi compromiso con Dios. Ser intencional. ¿Y qué me dice de Daniel? ¿Y qué me dice de Jacob? ¿Qué me dice de José? ¿Qué me dice de David? Etcétera. ¿Qué vas a hacer tú? Qué bonito es decir soy cristiano, qué bonito es decir soy salvo, qué bonito es decir entramos directo al trono de la gracia. Pero ¿estás comprometido con Dios? El estar comprometido con Dios significa someterte a Dios en el temor de Dios. Pero si nos cuesta trabajo someternos a la autoridad que vemos, nos cuesta trabajo someternos a la autoridad de la iglesia, al pastor, bueno, olvídese el pastor, del presidente, si te cuesta someterte a esas autoridades que Dios puso, ¿cómo tus obras determinarán que estás sometido a Dios? ¿Cómo? Haz un compromiso. Haz un compromiso contigo mismo, no con tu iglesia, no con tu pastor, no con tu maestro, no con tu discipulador. Haz un compromiso contigo mismo de ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios cumpliendo tu parte del pacto que hiciste con Él. Creer y obedecer. Ya no te engañes. No seas sabio en tu propia opinión. No es lo que tú piensas. No es lo que tú crees. No es lo que te dijeron en la otra iglesia. No es lo que te dijo tu hermano favorito que escuchas en YouTube. Es lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera lo que yo te estoy diciendo. Búscalo en la palabra de Dios. No te engañes. Busque por favor el Salmo 103. Con esto terminamos el día de hoy. Salmo 103, versículo 17 y 18. Ni siquiera tuve que escribir la conclusión hoy. Escucha este pasaje y oramos. Mas la misericordia de Jehová
es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es, la misericordia de Dios es infinita desde siempre y hasta siempre, hermano. ¿Sobre quiénes dice? Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos a orar. Amado Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Pablo, Dios nuestro, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque, Señor, no tenemos dónde escondernos de tu justicia. No tenemos dónde escondernos de tu verdad. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores. Perdónanos porque nos cuesta cumplir nuestra parte del pacto que tenemos contigo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, Señor, porque Él es nuestro abogado y sabemos que está a tu diestra intercediendo por nosotros. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser intencionales, Señor. Ayúdanos a luchar contra nosotros mismos porque nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, Padre. Gracias por esta palabra que nos has hablado. Gracias por este hermoso versículo final, donde tú, a pesar de ser pecadores, nos prodigas tu misericordia a cada momento. Cada mañana nos muestras tu misericordia. Gracias. Ayúdanos a cumplir nuestra parte del pacto y acordarnos de tus mandamientos. ¿Qué significa acordarnos de ellos, sino que los guardemos, que los retengamos y los pongamos por obra, Señor? Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra infidelidad. Y guíanos, Padre. Guíanos. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.